A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Sí, le habla como siempre su pastor y amigo Sergio Cabello, para en esta oportunidad llevarle un mensaje corto en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Como usted está viendo aquí, el logo de mi canal de YouTube es Hay Más, el portador de buenas noticias. Y aquí estoy hoy con la estola que me dieron cuando salí de mi país, de la iglesia de la cual somos fundadores tanto en Venezuela como acá en el estado de la Florida, en la ciudad de Riverview. Es el Suriel Internacional Ministerio Apostólico. Así que hoy quiero hablarle sobre Jesús y Nicodemo y explicarle algo que quizás a usted se le ha pasado por alto, como a mí en un tiempo se me había pasado por alto. Leo en Juan capítulo 3. Todos sabemos la historia de Jesús y Nicodemo. Yo se la voy a contar rapidito. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Según la narrativa, según la historia, según el Talmud de los judíos, que es un libro muy respetado por ellos, Nicodemo era el tercer hombre más rico, más adinerado y más respetado en Jerusalén para aquel entonces. Tenía muchas riquezas y sobre todo las tenía invertidas en la provincia de Galilea. Eso lo dice el libro del Talmud. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjate, un principal, según el tercer hombre más rico con más riqueza para aquel entonces. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que Rabí es la palabra maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo reconoció a Jesús como un maestro y le dijo: mire, maestro, sabemos que usted ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que usted hace si Dios no está con él, si Dios no lo envió. Y mire la respuesta que le da Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Jesús no perdió tiempo, rapidito le presentó que había que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Oiga, una pregunta muy lógica. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta muy lógica en su pensamiento carnal, aunque recuerde que Nicodemo, aparte de ser un hombre pudiente, era fariseo, era un hombre principal, era conocedor de la escritura y era considerado un maestro, o sea, un sacerdote en el pueblo de Israel. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ha habido mucha interpretación sobre esta agua y sobre este Espíritu, pues yo humildemente voy a dar mi opinión también, siempre a la luz de la Escritura, no por revelación, no por sueño, no por profecía, no porque me lo dijo el querubín protector, ni el arcángel Miguel, ni su santidad, ni su eminencia, sino lo que por la ayuda del Espíritu Santo he podido ver que está en la Escritura, y podría equivocarme, pero hasta el momento creo que es así. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, este Espíritu con mayúscula, Espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. O sea, Jesús le habla claro. Le dice: es necesario que nazcas de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, ese espíritu en mayúscula, espíritu es. Y anteriormente le había dicho: es necesario nacer del agua y del espíritu. Dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. El verso 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no es nada humano, no es por voluntad humana,
no es por deseo humano, no es intervención de ningún hombre, sino netamente y solo del Espíritu de Dios. El verso 9, entonces, dice Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, es nacer de nuevo. ¿Cómo es eso de nacer del agua y del espíritu? Le pregunta Nicodemo. Oiga bien, aquí ahora ponga mucha atención. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí es donde yo quiero detenerme. Fíjese lo que está dando a entender Jesús con la pregunta que le hace a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes cómo es que se nace de nuevo? No sabes cómo es lo del agua y del espíritu. Fíjese, Jesús está dando a entender, tú deberías saber esto. O sea, no es cosa de revelación, no es cosa de profecía, no es cosa de visión, ni cuando venga el Espíritu Santo, ni cuando venga el día de Pentecostés. No, ya para ese entonces, Jesús le dice a Nicodemo, tú como eres un maestro de Israel, tú deberías saber esto. ¿Ves? Eso nos quita mucho misticismo, mucha revelación, mucho que a futuro. No, 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 no. No es cuando venga el derramar del Espíritu Santo que nos va a abrir el entendimiento, según lo que dice acá Jesús. Él le dice, eres tú maestro de Israel y no sabe lo que es nacer de nuevo, no sabe lo que es nacer del agua y del espíritu, no sabes eso y tú eres maestro de Israel. Con esa pregunta yo me tranqué como decimos nosotros los holandeses, me tranqué como burro en bajada. Yo dije, si Jesús está haciendo esta pregunta, es porque se sobreentiende que Nicodemo debía saber esto. Te das cuenta que no era cosa del Nuevo Testamento, sino del Antiguo. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba basado, con basamento de la Biblia. Ese es el método que yo siempre uso para enseñar, que esté basado en la Escritura, en su texto y contexto. Entonces, un ejemplo, cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús, Juan había bautizado a Jesús. Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había dicho, el que me mandó bautizar me dijo, al que vea que el Espíritu Santo desciende sobre él, ese es, o sea, Juan estaba claro. Juan le habían dicho quién era, cómo venía, y Juan lo identificó y dio testimonio. Pero cuando a Juan lo meten preso, Juan dudó, o sea, no hay problema en dudar, si dudó Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, estando preso Juan, le manda a preguntar con sus discípulos, mira, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, Juan estaba confundido. ¿Será este? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que me peleé? ¿Será que no es cierto? ¿Será? Y Jesús podía haberle dicho, sí, dígale a Juan que soy yo, que tranquilo, que todo tiene su tiempo. Dígale a Juan que ya voy a solucionar esto. No, Jesús no le dijo lo más fácil. Jesús podía haberle dicho, sí, dígale que soy yo, pero no. Jesús le dijo, vaya y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le citó el pasaje de Isaías. ¿Se da cuenta? Como Juan conocía de las escrituras del Antiguo Testamento, cuando fueron y le dijeron, mira, Jesús manda a decir que los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, todo lo que sabemos que hizo Jesús, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en él. Juan se quedó tranquilo, Juan no dice la escritura, oye, pero es o no es, porque Juan conocía la escritura. Lo mismo pasa acá. Jesús le dice a Nicodemo, tú deberías hacer esto. Yo creo que cruzaría la mano así, como diciendo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. ¿Ves? Entonces yo se lo voy a explicar a usted a la luz de la escritura. Lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo le estaba diciendo es que él debería saber como maestro de Israel, como conocedor de la escritura, como sacerdote que era. Oiga, la escritura de Ezequiel 36, Jesús le estaba citando,
varias escrituras. La primera es Ezequiel 36, vamos a leerlo, Ezequiel 36, buscamos por aquí Ezequiel, capítulo 36, el versículo 24. Y antes de leérselo, le echo el cuento y lo pongo en antecedente porque ya yo lo leí, pero usted lo va a leer. Los israelitas estaban sufriendo y estaban tristes y decían, ya no tenemos solución. Y Dios les dijo, es verdad, ustedes han hecho desde el capítulo 33. Dios le viene hablando, pero en el 36 le dice, sí, ustedes hicieron muchas cosas malas y por eso yo los dispersé en las naciones. Pero Dios encontró que cuando los israelitas, por castigo de Dios, eran dispersados a las naciones, a donde llegaban los israelitas, la gente se burlaba de ellos y blasfemaba el nombre de Dios, diciendo, mira, y que los hijos de Dios, y que el pueblo de Dios, y mira dónde están acá. Entonces, en todos lados se repetía lo mismo, donde Dios los mandaba deportados, castigados, dispersos. Toda la gente decía, mira, llegaron los supuestos hijos de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos. Tremendo Dios tiene, gran Dios tiene, que no los puede cuidar, no los puede proteger. Entonces Dios dice que lo voy a redimir a ustedes, lo voy a traer, lo voy a rescatar, pero no por ustedes, sino por mi santo nombre, para que no lo blasfemen más. En ese contexto, entonces, Dios, por medio de Ezequiel, le dice a los de Israel, y yo os tomaré de las naciones, lo que le estoy diciendo, donde lo había regado, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré por vosotros, oiga, agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, eres tu maestro de Israel y no has leído Ezequiel, en otras palabras. Eres tu maestro de Israel y no sabes lo que Dios va a hacer por causa de su nombre. Eres tu maestro de Israel y no entiendes cómo es el nuevo nacimiento. Y lo del agua y lo del espíritu, fíjate, después cuando aquí dice, os daré el corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando usted lea ahí espíritu, es con E mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Entonces Jesús le está diciendo, mira, es necesario nacer del agua y del espíritu. Y todos sabemos que cuando Jesús habló de agua, usted puede leer el Evangelio según San Juan capítulo 15, donde Jesús le dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Pero en el versículo 3, Jesús le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que cuando Dios dice, Jesús le dice a Nicodemo que los voy a limpiar, que es necesario nacer del agua y del espíritu, está hablando de la palabra de Dios como del Espíritu Santo del Señor. Aquí no estamos inventando nada, aquí estamos citando la palabra. Fíjese que Nicodemo se quedó callado como asintiendo, oye, de verdad, yo debería saber lo que dice el libro de Ezequiel, como nos pasa a veces a nosotros. Mire que me incluyo, los pastores, los predicadores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los líderes, los que enseñan, los que predican, que a veces deberíamos saber ciertos pasajes de la Escritura y no lo sabemos porque no lo hemos leído, porque no lo hemos entendido, porque no le hemos puesto corazón a entenderlo, y entonces decimos y hacemos cosas que no son respaldadas por la Escritura. Así que cerrando la pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero yo sé que grande significado, cuando Jesús le dijo, tú deberías saber esto, tú eres maestro de Israel, ¿cómo tú me vas a preguntar cómo se nace de nuevo? ¿Acaso puedo entrar yo viejo ya en el vientre de mi madre? Ya sabe, por el Espíritu Santo y por la palabra. Y para terminar, después que esto le explica Ezequiel en el capítulo 36, usted puede leer el 37, que es el capítulo muy famoso, el Valle de los Huesos Secos,
donde Dios le da una visión a Ezequiel y Ezequiel ve un poco de huesos y Dios le dice, Ezequiel, esos huesos vivirán. Y Ezequiel le dijo rapidito, bueno, Señor, solo usted lo sabe. Y Dios le dice, profetiza, llama al espíritu de los cuatro vientos. Cuando usted le da espíritu, ahí es con E mayúscula, y profetiza. Y entonces empezó a profetizar Ezequiel sobre esos huesos y empezaron a juntarse, empezaron a unirse, le salió tendones, le salieron carne, pero aún faltaba el espíritu. Cuando Ezequiel profetiza el espíritu, se levantaba y salió el pueblo de Israel. Se da cuenta, o sea, en la visión que está viendo, capítulo 37. Así que cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu, de la palabra, porque el agua es la palabra, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado y por el Espíritu Santo de Dios. El problema que nosotros tenemos es que le damos más hincapié al Espíritu, y lo digo entre comillas, que hay que danzar, que hay que hablar en lengua, que hay que brincar, que hay que profetizar, que hay que tener visiones, revelaciones, sueños, éxtasis, que me habló el querubín protector, que me habló el arcángel Miguel, que me habló su santidad, que me habló tantas cosas que lo que era que inventa. Pero descuidamos la palabra y resulta que el Espíritu Santo habla por medio y a través de la palabra, confirmándola. Recuerden lo que le dije cuando Juan el Bautista mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús no le dijo tan sencillo, sí, yo soy, primo, espérate. No, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así que usted quiere estar tranquilo de que saber que de verdad es el Espíritu Santo quien lo dirige, quien lo guíe, que esa dirección, que esa visión, que esa supuesta profecía, que esa supuesta palabra venga respaldada en su texto y en su contexto de la palabra del Señor. Me gusta más cuando la gente dice, abra su Biblia y así dice la Biblia, y da la cita, que esa loquera que anda mucho por ahí, así dice el Señor. No, a mí no me vengas con así dice el Señor. Yo prefiero así dice la Biblia, que mandó a escribir el Señor. Y cuando usted me lo explique a mí en su texto y en su contexto, bien explicado, con ejemplo, el Espíritu Santo que está en usted y que está en todos los hijos de Dios, va a dar testimonio de que es así. Mientras tanto, lo demás es lo que era. Que Dios nos ayude a entender esto. Recuerden, les habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Si esta enseñanza le ha sido de edificación, pues dele like, compártalo, no sea un pariguayo, no se lo quede para usted, compártalo, diga, aprendí, entendí, comprendí, quiero que mis demás hermanos aprendan. Y si quiere dejar un comentario, lo puede hacer respetuosamente en esta plataforma, y así mismo le vamos a responder. Si desea contactarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Y si por alguna causa, motivo, razón, usted no está asistiendo a ninguna iglesia o tiene por lo menos 6, 8 meses que no va a ninguna, pues mire para acá, comuníquese conmigo, que alguna buena palabra he de darle para usted, para que comience a congregarse nuevamente. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Paz, salud y bendiciones. Recuerde, soy el pastor Sergio Cabello de la Iglesia Suriel Internacional, Ministerio Apostólico en la ciudad de Riverview, Florida, USA. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.